Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra. Este es el episodio de los domingos de Libertad Bajo Palabra y damos también apertura a una sección que se denomina Los Nuevos Impares. Vamos a hablar de poesía, vamos a arrancar, como no puede ser de otra manera, hablando sobre César Vallejo. Este episodio se titula La Era Vallejo. Y vamos a conversar con Jay Quiroz, con quien vamos a sostener esta serie de conversaciones sobre poesía peruana. Bienvenido, James. Bueno, y bienvenido sea también el espíritu de César Vallejo, a ver qué hacemos hoy con él. Hola Percy, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y compartir contigo este primer episodio de Los Nuevos Impares. Y como dices, empezando pues a hablar de este debate paisano, ¿no? Como es César Vallejo. Esta semana, sin embargo, pese a tus buenas intenciones, que son harto conocidas por todo el mundo, te has visto herido porque la gente estaba especulando qué cosas iba a hacer con Vallejo. Es el nivel de fanatismo que producen los personajes en general acá en el país, ¿no? O sea, nunca puede haber un tratamiento ecuánime. Hay unos apasionamientos raros, pero bueno, vamos con Vallejo. A Vallejo hay que abordarlo desde tres perspectivas iniciales, porque es el poeta universal, ¿no? Entonces, su posición mundial, su posición nacional, y también es relevante su participación dentro de la escena de Trujillo, ¿no? Que pareciera tan desamparada, ¿no? De este último siglo, pero arrancaron fuertemente en el tiempo de Vallejo y el Grupo No. Entonces vamos con ese posicionamiento mundial, James. Bueno, Vallejo, qué duda cabe, es un poeta, el mayor poeta peruano que ha trascendido las fronteras del Perú, el más reconocido mundialmente hablando. Y bueno, eso le ha servido para obtener este prestigio que hasta ahora pues tiene y creo que gracias a su obra, ¿no? Poética más que todo. Y bueno, en Europa muchos poetas se han visto influenciados por él, y sobre todo por cómo le ha calado el dolor a César Vallejo, el significado humano de su poesía, etcétera. Y bueno, a nivel sudamericano también es un referente, prácticamente pues es un ídolo, una especie de tótem para mucha gente. Y como tal, pues es un personaje intocable, no se le puede criticar, no se le puede rasgar, pero al margen de eso, que es parte, digamos, del folclore, tiene, tiene una trascendencia que ha sido pues revisada y que siempre se le va a poner en tela de discusión por todos los aportes que él ha dado, ¿no? A la poesía, básicamente a la poesía, ¿no? Mira, yo te decía lo de la posición mundial porque en 1922 es un año que se publican tremendas obras, ¿no? Ulises, La Tierra Baldía, Trilce. A mí me llama la atención que siempre se habla de Vallejo como un poeta universal. Yo muy pocas veces lo he encontrado en una comparación. Claro que tampoco la poesía es un tema de ir a ver quién es más que el otro, ¿no? Pero no lo he visto en una comparación con otros poetas, digamos, universales, mundiales. Cuando ves la serie de argumentos de por qué es universal, dicen, bueno, porque se preocupa del sentimiento humano, ni siquiera del sentimiento trágico de la vida, así como un amor, ¿no? Sino que esta idea comunistoide, ¿no? De que debe haber soledad entre los hombres. Pero no había, yo francamente, y reto a ver aquí quien quiere investigarlo, ¿no? Creo que los vallejólogos en general no creo que puedan dar ese dato, pero no se halla una ponderación de Vallejo con otros autores en nivel mundial, ¿no? Ahora, lo halaga, por supuesto. Es positivísimo que lo halaguen, sobre todo, aunque nosotros somos trujianos, nos cae perfecto, es un paisano nuestro, pero ¿qué tanto de verdad hay en ese lado? Tú dices, influenciado a cualquier cantidad de autores por el tema del dolor, yo digo, ya, está bien, pero está así en el mismo nivel que Dante, Alighieri, por ejemplo, o que William Blake, son cosas que a mí siempre me llaman la atención. Y ahora, en el nivel nacional, ¿cómo es posible que se haya establecido tan rotundamente
que ya sobre Vallejo no hay nadie más. Ojo que además esto ha demorado por lo menos 3, 4 décadas, o por lo menos, no, 2 o 3 décadas después que se haya muerto. Porque a Vallejo lo empiezan a valorar, creo, con la gente de los años 50, con Eyelson, que lo llama padre, pero hasta ese momento nada. Y cuando sale Trilce, además, me parece que Trilce tuvo la acogida que tiene cualquier libro escrito fuera de la capital, ¿no? Por más que él era amigo de Valelomar, de Mariatti y todo lo demás. Porque si hacemos memoria, tiene el prólogo de Orrego y tiene un documento de León Barandiarán, el jurista, ¿no? El gran civilista. Y luego casi no hay mayores textos de aquella época en la que se le ha enaltecido al libro que este año, bueno, en teoría van a hacer los grandes homenajes, ¿no? Bueno, sí entiendo por dónde vas, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, cuando se habla de Vallejo siempre se le ve de manera aislada, ¿no? No se le ve en conjunto tal vez con esos otros poetas como Dante, como William Blake, como indicas, ¿no? Y más bien se le circunscribe a bueno, al año donde salió Trilce, que coincidió con la salida de la Tierra Baldía y bueno, la efervescencia de todas estas obras vanguardistas que significaron un cambio de modelos literarios básicamente formales, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla de Universal, de Vallejo, sí, no deja de tener razón en lo que tú refieres, ¿no? Es en cuanto a los tópicos que él ha manejado en su poesía, ¿no? Y toda esa eh, comunión que él busca en sus poemas, que básicamente se reflejan en sus dos últimos poemarios, en Poemas Humanos y en España aparta de mí este cáliz, que desde mi punto de vista es, digamos, el tope o la armonía de toda de todo su esfuerzo intelectual y poético, y me parece que es su libro más logrado. Y bueno, los tópicos, bueno, básicamente son los temas religiosos que él aborda, el tema humano, la inquietud metafísica también, y la inquietud política. Entonces creo que esos cuatro pilares de su poesía creo que han sustentado su fama de poeta universal, ¿no? Claro, y yo pienso indudablemente que era un poeta universal, sino que a lo que voy es que como hay tanto esnovismo y hay tanto fanatismo, y la verdad que yo encuentro que cualquier cantidad de trabajos sobre Vallejo son más que nada anecdotarios o una ruma pues de episodios vitales, pero no hay una profundización ni de sus búsquedas, ni verdaderamente una intuición cabal sobre su obra, y se acepta muy tranquilamente que Trilce pues es un prodigio, pero vamos a ver más adelante de qué manera es verdaderamente un prodigio, y si como tú lo has dicho, los últimos dos libros son más perfectos, ¿no? Que creo indudablemente que los poemas humanos pues se da una síntesis muy redonda de la experimentación trilceana y su propio peculio a lo que llevaba su experiencia, ¿no? Que estaba más o menos plasmado en los Heraldos Negros. Ahora, lo de España, aparte de Mieste Cáliz, me parece un milagro, pero eso lo vamos a abordar después. Porque no terminamos el punto trujillano. Inclusive el mismo aspecto dentro de la poesía nacional, cuando se quiere fundar la poesía en Eguren y en Vallejo, digo que de repente hay un soldallamiento importante de lo que se haya podido hacer durante el periodo virreinal, ¿no? Y me pregunto si Vallejo era indudablemente consciente de ello, o si se hacía él legatario de toda la producción de España. Porque Vallejo, claro, es un gran poeta, todo lo demás, peruano, pero el Perú en general en su obra aparece algunas cuantas veces y pareciera más bien, no solamente por la República Española, sino en general, que él siente un inmenso apego por España, ¿no? Bueno, siendo sus dos abuelos españoles, no puede ser raro que él tuviera esa percepción. ¿O cómo ves tú ese tema? ¿O crees que el Perú también se sentía de alguna manera muy perteneciente a España, pese a las independencias, ¿no? Entre comillas, del siglo XIX? Bueno, bueno, antes, si me permites, Percy, para cerrar este tema del posicionamiento y cómo es que
Vallejo ha podido eh, encontrarse en esta zona alta, digamos, de la referencia de la poesía peruana a nivel universal, habríamos que, bueno, situarnos primero en ver a Vallejo en su contexto, ¿no? Cómo es que surge y qué aspectos han influido para que Vallejo pueda encontrarse donde está. Y creo que uno de ellos sería la adherencia a un grupo, ¿no? Creo que él le fue muy favorable el haber pertenecido al Grupo Norte, en donde había pues intelectuales de gran valía, entre los que se encontraba Aya de la Torre, se encontraban pintores, estaba también el mismo Valdelomar, Antenor Orrego, y creo que frecuentar este ambiente le sirvió mucho a César Vallejo para que pueda ser eh, valorado y escuchado, porque tal vez si no hubiese pertenecido a este grupo, no, le hubiese sido más difícil poder expresar su obra y que pueda ser conocida, ¿no? Otro punto, Y bueno, aún es, así no lo fue tanto, ¿no? claro, y aún así no lo fue tanto hasta después de los años 50, ¿no? Bueno, otro es el tiempo en el que escribió Trilce, ¿no? Que ya estábamos pues en una etapa en donde se estaba agotando el modernismo, los adornos, las florituras, y ese libro de Vallejo, digamos que fue decisivo para considerarlo, o sea, para que mucha gente lo considere como el fundador, digamos, de una tradición estética nueva, y, y el contexto en el que salió Trilce creo que le fue también favorable para que la poesía de los años 50, sobre todo, lo trajeran nuevamente al pedestal donde había sido olvidado ya en estos 20 años, ¿no? Desde que se fue del Perú. Eh, y otro elemento pues que ha servido para que César Vallejo pueda posicionarse es este lenguaje que él tiene, que es bastante nítido, ¿no? Que es bastante transparente, que se acerca mucho a las masas, a lo popular, y que permite que pueda ser leído y captado bueno, generalmente, ¿no? Por mucha gente, incluso por gente que no aprecia la literatura o la poesía, el arte, y bueno, se le queda rápidamente los poemas de Vallejo por esa sencillez o transparencia de sus versos, ¿no? Pero tú Incluso dices hasta sencillez y Trilce, transparencia, pero Trilce es un embrollo. bueno, Pues lo serán los negros. yo creo que no es tanto un embrollo, Percy Trilce, ¿ah? El Yo creo lenguaje sí es que, difícil. o sea, De repente yo creo nosotros lo que es entendemos, pero en general no creo. claro, quizás no para, para la gente que no está adecuada a la literatura, ¿no? Pero no es tampoco que sea un libro hermético, Trilce. O sea, es un libro No, al que se le puede entrar, se puede comprender, quizás algunas formas que él emplea son muy personales, pero, o sea, el poema en sí no es difícil de captar. O sea, la esencia del poema se puede, digamos, revelar, ¿no? A pesar de esa aparente dificultad de sus códigos, ¿no? y no encubre grandes cosas tampoco. O sea, el primer poema de Trilce habla prácticamente de los inconvenientes que tiene Claro, para cosas irse a defecar, ordinarias, ¿no? Pero él se... claro. Tú dices la floritura, pero le agrega una floritura al, a la sustancia misma del lenguaje, la enrevesa, pero para decir cosas muy simples, cosas que inclusive los estudiosos de su vida han hallado pues la simplicidad de las cosas que está proponiendo, ¿no? No hay tanto misterio ni tanto ardor como por ejemplo si lo tienen los negros, ¿no? Que se atreve a retar al mismo Dios en su concepción para ponerse a jugar cachito. Entonces, eso no sucede en Trilce, que es más llano, pero todo eso que es llanesa se vuelve enrevesado por el lenguaje que le hace pues un malabarismo que nunca se volvió a ver, ¿no? Que no lo han hecho creo ni los escritores más barrocos de la lengua, ¿no? Pero vamos a llegar a eso pronto, James. Hay que rescatar el aspecto que tú dices, Vallejo perteneció a un grupo, prácticamente una argolla positiva. No toda argolla tiene que ser un desastre. Una argolla es un desastre cuando enaltece a un mediocre, ¿no? Pero si va a potenciar a alguien de tanto, y además alguien de la condición de Vallejo, ¿no? Porque ni siquiera era trujillano, si yo digo Trujillo por la libertad, pero era serrano, ¿no? Santiago Chuquino,
encima cholos, en esa época todos los de su grupo pues eran blancos, señoritos, ¿no? Orrego, Hacendado, Valle de la Torre, bueno, con ese apellido, olvídate, ¿no? Eh, pero, pero el hombre llegó y aún con el aval del norte, no tuvo mayor repercusión en Lima. Me parece que los Los Negros tuvo mejor repercusión que Trilce, aún con las críticas previas que hizo Clemente Palma y todo lo demás, ¿no? Pero Trilce verdaderamente, como dicen que las grandes obras maestras, el cliché, pasó prácticamente desapercibida. Y luego se mandó a Claro, mudar y se fue a París, ¿no? ahí está la opinión de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Dice que no puede entender el poemario, ¿no? Bueno, Arguedas más adelante. Bueno, sí, es un libro pues chocante para la época, ¿no? Pero bueno, visto en retrospectiva, eh, no deja de ser pues un desenfado formal, sintáctico, pero, pero valioso para lo que Vallejo pues buscaba, ¿no? O sea, no afanes totalizantes, o sea, no tenía pues proyectos hasta ese momento, no tenía esos proyectos ambiciosos o de gran envergadura temática, digamos, sino más bien lo que a él interesaba era poder revelar todas todos esos sentimientos que a él lo apresaban y podíamos llamarles como padecimientos íntimos, ¿no? Padecimientos íntimos eh, existenciales, digamos, y que tal vez por esos caminos del modernismo ya no le eran propicios pues para expresarse, ¿no? Porque Trilce, pues como tú dices, o sea, sigue manteniendo la temática de Heraldos Negros, los poemas familiares, los poemas amorosos, hay poemas de lo que es lo que le llaman esto de la experiencia personal, ¿no? Entonces, no hay, como tú dices, esa ambición tal vez de plantear un mundo global, totalizante, a la manera de Dante o a la manera de Blake, ¿no? O sea, por ahí creo Pero que el riesgo la onda de metafísico, Vallejo ¿no te no era. parece que lo pierde en Trilce por estar tan verdaderamente poseído por la renovación del lenguaje? Creo que esa textura metafísica que tenían Los Negros la pierde y creo que no la recupera jamás. Espiritualmente se recupera para imponer algunas cosas muy emotivas sobre la solidaridad humana, ¿no? Sobre esos temas, pero esa tensión que había no la repite, ¿no? Particularmente, tú sabes que yo aprecio mucho ese cuarteto de los dados eternos en que se reta a Dios, porque francamente no lo han hecho ni Claro. los poetas malditos. Ese cuarteto nada más. El resto del poema y bueno, incide en la onda vallejiana permanente, ¿no? Vencida, desentona, pero ese cuarteto es impresionante. No solo por lo que esté bien escrito, sino por el carácter que le impone, ¿no? Es un acto temerario. Porque esa es otra Claro, cosa que tendríamos que comentar después, pero la verdad que hay 500 tipos que, bueno, puede ser que escriban bien, pero hay algunos que te dan algo más, ¿no? Por ejemplo, Vallejo te da algo más ahí. Pero quería matizar lo que comentaba sobre la escena, el tiempo de Vallejo, y debo citarlo a Lauer, que él comenta en alguna oportunidad hasta en el YouTube, que a Vallejo le quema la película El regreso de Chocano al país. Entonces, cuando a Chocano lo coronan, es también uno de los elementos que hace que como que se pase más o menos desapercibido, ¿no? Quizás habría merecido mayor atención, si no, pues Chocano se creía el rey sol, ¿no? Y ahí viene mi inquietud siempre con Chocano. Si hablásemos, porque decimos, Vallejo es el mayor poeta peruano, pero no decimos que es un poeta nacional, como se dice de Whitman en los Estados Unidos. Y digo, entre Vallejo y Chocano, que era un asesino, que era todo lo que ya sabemos, un soberbio. Pero mira tú, ¿cuál sería el poeta nacional? Porque si cimentamos la poesía y el modo de entender al peruano a partir de Buren, a partir de Vallejo, y le sumas Arguedas, como hace pues muchos grupos, ¿no? De la intelectualidad y de la política, ¿a dónde va este país? Solamente yo sé que es un tema más sociológico quizás, pero te pido 2 minutos, una reflexión y luego entramos nuevamente a lo plenamente poético, Chávez. ¿Cómo es ese tema? Lo veo por un tema de idiosincrasia nacional, ¿no? Bueno, nuestra idiosincrasia peruana es una idiosincrasia
que ha convivido con dictaduras, que ha convivido con virreinatos. eh, no hemos tenido periodos de independencia sincera, auténtica. Siempre ha habido eh, problemas de índole política, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa visión del peruano que tiene de ser tanto derrotista, de provenir, digamos, de una conquista, de de haber perdido, digamos, mucho de identidad, ha hecho que el peruano, muchos peruanos se sientan identificados con el débil, con el perdedor, con el pobre, con el cholo, con el serrano. Y no lo digo de manera despectiva, de ninguna manera, pero eh, es muy, creo yo, apacible para alguien, pues leer a una persona, a un poeta que tenga estas características muy connaturales, ¿no? Entonces, Vallejo es un poeta santiaguino, viene de la libertad, de los Andes liberteños, y la poética que él ha exhibido desde Heraldos Negros, pues es una poética de tristeza, de mostrar el dolor que él siente ante las injusticias, ante el hambre, ante, bueno, tantos temas eh, universales, para ponerlos de esa forma. Entonces, eso le da a la gente esa sensación de identificarlo como parte suya, como, como, Está como si bien, fueran parte ya, de él. ya te digo, pero eso es Pero eso algo ya colinda que con se la visión de larga, alguien como Chocano, pues. Entonces, pero Chocano, Chocano claro, no, te propone otra cosa. a Viene de dos Chocano no lo, imperios, de dos castas importantes, o sea, sabe apreciar, bueno, pero verdaderamente que puede ser claro, real, pero pero entre es Chocano positivo y en su Vallejo, o utopía, ¿no? sea, no, claro, es otra cosa. Yo me refería a por qué, o sea, tratando de esbozar o conjeturar por qué a Vallejo se le denomina, digamos, el poeta Yo estoy de peruano y tal, acuerdo, ¿no? yo estoy de acuerdo, pero Entonces, veo que es eso esa es algo identificación, negativo, ¿no? por ejemplo. Pero esos no son, claro, como tú dices, no son todos los elementos que debe O sea, puedes poseer apreciarlo en una estético, persona. pero no tratar de extrapolar eso como si fuera un modelo ideal, ni siquiera el término de su propia idea comunista, que le sirvió para escribir sus poemarios y punto. Pero no el hecho de que estás por esta tendencia, o te hace mejor persona, o te hace siquiera un poco mejor poeta, ¿no? No tiene. Pablo era No, fascista de y ninguna una manera. hermosura igual. Bueno, vamos cerrando ese tema porque justo decía, ¿tiene una utilidad que la poesía peruana tenga en Vallejo a su paladín? No sé, ¿qué nos ha producido el otro día lo conversábamos, ¿no? O sea, la poesía peruana dice que, claro, es importante, pero ¿es importante en qué? En delicadezas, en artífices muy finos, en orfebres, pero mientras hay orfebrería y hay trabajos, ¿no? de sumo cuidado, ¿no? Muy delicados, o sea, la literatura y la poesía se va también por otros rumbos, ¿no? Claro, pero Chocano también, pero sí, bueno, digamos que se queda también en las formas, ¿no? O sea, bueno, No, no sé como si tú poeta es tienes, inferior, claro, o sea, no sé si tienes esta absolutamente. impresión, pero o sea, si tú lees a Chocano, lees a un personaje con mucha actitud, ¿no? Siempre confrontando, dando la cara, en sus poemas me refiero, y bueno, en la vida real también creo que era un En la tipo vida real así. también con los Entonces, excesos que hubo, ¿no? Claro. bueno, por ahí como que coincidía su poesía con su manera de ser. Pero, pero hay muchos aspectos en Chocano oscuros que, bueno, no le han servido pues para que pueda él eh, apreciar, ser apreciado por la gente que te digo, que son los peruanos que llevan esa idiosincrasia de sentirse siempre del más débil, de la persona que canta como ellos, que canta sus pesares, que canta las cosas que a ellos les pasa, y no, y no se sienten cercanos a esa grandilocuencia que tenía Chocano, a esa manera de ser tan abierta, de sentirse tan cosmopolita.
en alguna parte del mundo, pero también tan peruano y tan identificado con sus raíces españolas, ¿no? Porque tiene un poemario que le dedica a América, a los Claro, Alma ríos, América. Alma América, ¿no? Entonces, también era una persona que sentía, Pero, creo mira, eso, sí, qué pero de una interesante manera sería, postiza Yarsi, también, ¿no? más o menos, puede ser, pero por eso te iba a decir, No qué tan interesante auténtica. sería tener testimonio del hispanismo de Vallejo, porque ahora se ve que le están buscando tres pies acerca de que inclusive puede ser un poeta inca, ¿no? Él se jactaba que era inca, bueno, porque tenía pues la nariz quebrada y parte, la frente abovedada, se sentía pues aristocrático, ¿no? Y él se jactaba, hay testimonios de contemporáneos que decía que tenía un perfil incaico. Esa es una vanidad personal. En Santiago de Chuca Claro. ni siquiera se habla quechua. Más bien, Danilo Sánchez León, que también tiene unas investigaciones sobre Vallejo, y es Santiago Chuquino, creo, él dice que Santiago de Chuco, en la época de él, la gente hablaba como un español del siglo XVI, del siglo XV. Entonces, había esa familiaridad mía con el lenguaje, digamos, que era muy divergente de cómo se manejaba en la costa, cómo se manejaba en Lima. Por supuesto que Vallejo tiene un gran mérito en lo que hizo al lenguaje, pero no era tan excepcional esa particularidad, esa aprensión. Por eso que digo que a Vallejo le debe parecer muy raro a los limeños o a los españoles peninsulares. Pero para los norteños y para los que conocemos la sierra, tampoco es tanto, ¿no? Sin negarle ningún mérito. Pero no es tanto un motivo de sorpresa el lenguaje. Ahora, no, en temas de actitud, como te digo, ese cuarteto de los dados eternos en Carreta Dios, eso no lo habría escrito ni Chocano, ni el más soberbio. Pues yo, ¿y qué le pasó a Vallejo para variar? Yo pienso que el comunismo y de alguna manera el encabalgamiento que hizo con un cristianismo que no terminó de esclarecer, ¿no? Porque imagínate, conciliar cristianismo con marxismo, era una cosa complicada. Pero vamos a ver, siguiendo con la poesía, ya que estamos en Trilce, ya tú ves que a mí no me parece tan incomprensible, tú mismo has dado una advertencia de que no, pues trata de cosas cotidianas. Reflexionemos brevemente nada más sobre este término de incomprensibilidad y del homenaje, pues que en teoría se va a hacer a Trilce, que yo creo que debería ser un homenaje a Vallejo en general, ¿no? Porque no sé si los poemas humanos o España parte de mí este cáliz vayan a ser objeto de homenajes en el centenario, ¿no? Porque se pierde también el vínculo con Joyce, con Eliot, que sí se podría aprovechar este 2022. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, sí, pues Trilce es un libro importante y bueno, es el libro que creo que cualquiera, ya hemos visto en las redes sociales, defiende a capa y espada, ¿no? Por esa, por la ruptura que ha significado, por el cambio de lenguaje de Vallejo en su experiencia personal, de la influencia que ha tenido el libro y tal, pero yo creo que se hace mal en poner a ese libro por encima de dos libros que son, desde mi punto de vista, más importantes, como son Poemas Humanos y España de mí, España aparta de mí este cáliz, ¿no? Y más aún Claro. todavía me parece dañino y nocivo para la poesía peruana en general, que se encumbre a Vallejo como un tótem, como una persona intocable y en desmedro de otras poéticas, ¿no? O sea, con esto no quiero decir que Vallejo no tenga bien ganado este, este espacio Ah, su en pedestal es para el el solo, pedestal, ¿no? exacto, ¿no? Pero, o sea, tampoco le hace bien a la literatura peruana, a la poesía peruana, eh, tener esa como indiferencia a otras poéticas que, que incluso fueron contemporáneas a él, ¿no? Como por ejemplo en los años 30 Martín Adán o el mismo Alberto Hidalgo o Gamaliel Churata, que son voces también bastante expresivas, pero como ya está sugiriendo, o sea, han influido varios factores para esto, ¿no? Y uno de ellos es el que has mencionado, ¿no? El tema de el momento en el que comenzó él ya a tener esta afiliación comunista
y ya pues el sector comunista lo trató de apropiarse de él, como se apropiaba también de otros escritores de esta vena política para usarlos para sus propios fines, ¿no? Pero lo usan además quitando todo vínculo con el norte, con Trujillo y los trujillanos, y de alguna manera con los apristas también, aunque no es por nada que ver con el APRA, ¿no? Siempre hay que estar poniendo un disclaimer, ¿no? No sé, pero esto es un hecho histórico. O sea, Claro, al hombre lo juiciaron quienes fueron el núcleo fundamental del APRA. Inclusive la tragedia de Trujillo ha sido que intelectualmente también darle la espalda a todo eso. Porque por lo pronto, si eres opositor de ellos, refútalos, ¿no? Refuta a Orrego, refuta a La Torre. Bueno, tampoco no es que sea tan difícil refutarlos, pero el asunto es, el prólogo de Orrego, ¿no? Que hay una universidad en Trujillo. O sea, a veces es todo un tema, porque Orrego era un filósofo importante que pasaba a un plano muy secundario. Este prólogo de Orrego se ha suprimido de cuanta edición posterior se haya dado de Trilce. A eso, por ejemplo, estaría bueno que lo respondan los que andan investigando sobre Vallejo. Habrá tenido que ver la mujer, habrá tenido que ver qué cosa, porque ese es otro tema también, ¿no? O sea, si el influjo posterior de Georgette, que cómo se peleaba la mujer por Vallejo, de repente habría pasado muchos más años sin que Vallejo tuviese un reconocimiento que, bueno, sin duda se merecía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le lanza monedas, no me acuerdo quién, a Juan Larrea o a otro amigo de esa época que decía que había quedado una deuda con Vallejo, ¿no? Le había debido un billete y lo agarró y le tiró las monedas. Una tremenda, era Georgette, ¿no? Qué personaje. Pero, bueno, entonces, volviendo al tema de Vallejo, el comunismo y el aprismo. Se suprime lo de Orrego, se suprime inclusive la amistad con ella en La Torre. Es algo ridículo, que quieren ver de que ha habido no una cercanía inicial. Si viera cómo nos hablamos de repente los amigos en privado, la gente puede decir que somos enemigos, pero, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de mezquindades, pueblan enteramente también la literatura peruana. Porque por otro lado, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Conocido a Prista, el gran biógrafo de la literatura, ¿no? O sea, obras sobre Valelomar, la Belle Époque o La vida de Aladino son biografías impresionantes, voluminosas además. Habría podido hacer una gran biografía de Vallejo. No lo hizo. Supongo también que por alguna mezquindad política, ¿no? O en todo caso, por el apropiamiento que habían hecho ya los comunistas. El otro que era calculador, decían el zorro, dijo, bueno, no tengo nada más que hacer acá, ¿no? Pero para mal de nuestra propia tradición, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema, James? sí, mucho de lo que acabas de mencionar pues queda en en el albur de esa conjetura maliciosa que uno tiene cuando efectivamente constata esto, ¿no? Porque incluso se le quiere dar un contenido marxista a sus poemas humanos y a España aparta de mí este cáliz, y no, no hay nada de marxismo ni de, ni de leninismo, ni de comunismo en estos poemarios, ¿no? Yo O sí sea, veo algo Vallejo, de comunismo y no para mal, pero sigue, O por sea, favor. Vallejo en sus, puedes apreciar en sus artículos, él siempre deja bien en claro que la poesía o la labor del artista revolucionario, es, bueno, sí, reconoce él, eh, tener un papel activo, o sea, no solo en la escritura, sino también en la política. Para él, el artista pleno era el artista que se involucraba en todos los campos del saber, ¿no? Entonces, hasta ahí es bastante valorable y apreciable esta visión que creo que, bueno, compartimos, ¿no? Pero ya en el ámbito de la interpretación que le han querido dar a estos poemas y a estos poemarios, ya hay una distorsión, pues ya incluso maliciosa, como tú James, sugieres en sus permíteme. anteriores eventos, ¿no? Yo, tú sabes que no me va para nada el comunismo, pero yo sí rescato, por ejemplo, el hecho que la ideología del comunismo haya apuntado en favor de Vallejo porque le dotó de algo que no tenían los negros,
que era pues este sentido de una desesperanza gris, un hombre plenamente derrotado, que no aspiraba, me parece, tampoco a mayores cosas. En cambio, con Poemas Humanos sí hay un cambio de carácter, pese a todo lo que iba sufriendo. Y mira, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, que sí se lo da la prédica del comunismo. Porque tampoco es que el comunismo era lepra en esa época. O sea, la Revolución Rusa fue algo que inspiró a cuánta gente, ¿no? Se ha visto con distancia el comunismo, claro, es una desgracia ahora de repente, ¿no? Van a salir a hablar que China le va muy bien, bueno, eso tiene una serie de particularidades que las hacemos después en otro momento. Pero en la época de Vallejo no era tanto un desastre. Aunque en los años 30, cuando empieza ya el estalinismo y el término de los juicios de Moscú, por ejemplo, sí hay algunos detalles que, así como tuvo de positivo para Vallejo, también le torcieron algo el camino a Vallejo, porque Vallejo no tiene ningún testimonio crítico más allá de algunos pareceres minúsculos sobre todas las atrocidades que estaban pasando en Rusia, con los juicios de Moscú y con cuantas otras programaciones sádicas había perpetrado y previsto y propuesto, mejor dicho, Stalin. Porque mira, el rompimiento de Sábato con Moscú se daba en los años 30 y tantos, ¿no? O sea, y los intelectuales ya tenían conocimiento de las cosas que estaban pasando en Rusia. Que no se haya dado una gran develación, bueno, había pues también una maquinaria tremenda, ¿no? De ocultamientos, pero los intelectuales comunistas sabían, oye, estaban pasando tales y cuales cosas, mira, se habían volado a los principales jerarcas del Partido Comunista Ruso, ¿entiendes? Entonces, eso que había motivado la execración de Sábato del comunismo ruso no se da en Vallejo, es decir, no con esa altura que sus adeptos más enseguecidos probablemente dirían tendría que haber realizado, porque supuestamente era un hombre que era perfecto, que siempre se manifestaba pues, en contra de las grandes injusticias, no lo hizo en este caso. Y que está perfecto, que no lo haya hecho es problema de él. O sea, lo que voy es que no es pues un paradigma moral. Y era un grandísimo poeta, pero tampoco hay que buscar santos, ¿no? En la poesía. ¿Qué te parece, James? Bueno, creo sí. Bueno, me parece que me fui yo, se fue James Quirós, ha desaparecido ahora, pero yo continuaría con esa línea de pensamiento sobre Vallejo. A ver, ¿me Bueno, escuchas? ha retomado James, entonces seguimos con esta línea de pensamiento sobre César Vallejo y su filiación comunista. Yo considero de que le sirve espiritualmente para tener mucho más vigor, ¿no? Existencial, como que hay un sentido que no tenían los saloneros. En Poemas Humanos, y sobre todo en España, parte de mí este cáliz, que es casi un milagro, que no tiene mucho que ver el temple de ese libro con el resto de la obra de Vallejo, pero también fue el aspecto negativo que como un intelectual que manejaba diferentes géneros para expresarse, no hizo ninguna crítica, ¿no? Y está en su derecho de callarse o de alcahuetear si quiere Stalin, pero no olvidemos que ya llegaba la conflagración contra Alemania, todo lo demás. Entonces, el que menos iba a estar con Stalin y de alguna manera pues, con Churchill en contra de Hitler, pero no señaló eso. No es por señalar una imperfección, pero me parece un dato importante. ¿Cómo lo ves, James? Bueno, habías mencionado, Percy, un punto en donde, bueno, mencionabas de que sí hallabas tú elementos políticos en la poesía de Vallejo, ¿no? Y bueno, yo creo que sí los hay. A lo que me refiero es que no es una poesía panfletaria, una poesía fundamentalista metida en No, el eso tema no. del marxismo, no que son elementos comunes a la humanidad, ¿no? Pero que obviamente el comunismo se los ha apropiado para hacerlos ver como si fueran propios de este sistema. Entonces, le ha servido como paladín de ser un referente justamente de una persona que buscaba justamente esta, que se afiliaba ideológicamente a este sistema, ¿no? Pero yo sí discrepo en cuanto a cuando tú mencionas de que no sea pues un paradigma moral en el plano político, ¿no? Yo creo que sí, sí Vallejo creo que sí fue consecuente
Yo no digo que haya sido en su inconsecuente. comunismo, pues de irse, no, pero a tal punto de irse 3 veces a Perú, Rusia y poder sacar estos precisamente. libros para investigar desde su propia perspectiva cómo le estaba yendo a este socialismo que recién se formaba, ¿no? No tenía creo ni 10 años, pero Sábado también estuvo ahí en ese el punto creo que es que Vallejo tal vez pecó de ingenuo, tal vez fue ingenuo al momento de avisorar este tema, pero sí pero ella lo hizo está notar algunas justificando. No discrepancias. sabemos si fue ingenuo o si estuvo consciente y se la cayó. Bueno, pero Yo sí digo, hubo algunas discrepancias, pero son mínimas. Claro que si revisas discrepaba pues, algunos con aspectos en donde se marginales, ¿no? plantea, como, por Claro, ejemplo, lamentablemente este nunca vamos a artículo tener a de... Vallejo ni en una ouija para preguntarle directamente, oye, pero ¿qué te No, pasó, no? a lo que voy es que, bueno, hay testimonios documentales en donde sí se puede acreditar que Vallejo estaba en contra o discrepaba o criticaba algunos puntos del marxismo, ¿no? Y incluso en el mismo España aparta de mí este cáliz, cuando dice, ¿no? Cuídate de la hoz y el martillo y la Claro. hoz. O sea, se plantea estas discrepancias con la propia doctrina marxista, ¿no? Pero claro, esto de, como dices, el presunto silencio ante los casos que ya en retrospectiva vemos que ya existían, como los campos de concentración, etcétera. eh, yo creo que puede ser que Vallejo haya tenido una visión parcial de los hechos, ¿no? Porque hasta cierto punto de su vida él investiga, hasta menos los años 30 más o menos, él investiga a fondo este tema, pues, y señala varias cosas, hay varias anécdotas que se pueden ver en El arte y la revolución, en sus artículos, de cosas puntuales, Sí, pero yo no, insisto no que son grandes, pero marginales. puntuales, que él las menciona, ¿no? Y que para mí son prueba de la buena fe que él tenía de esta doctrina, ¿no? Yo no creo que lo Pero haya hecho James, con... estamos por la revolución no se hace pues a pañuelazo limpio. O sea, hay costos humanos inclusive que se tienen que aceptar. O sea, no aceptarlos pues es como lo que creen que Javier Heró, ¿no? Estaba en Puerto Maldonado porque pues, iba a hacer la revolución jugando. Pasa algo tan falso. Claro que no digo que haya estado plenamente coludido o que haya avalado a Stalin, pero por lo menos, sí, a lo que voy es, si es verdaderamente tan santo como dicen sus adeptos y que siempre se manifiesta contra las grandes maldades, tendría pues que haber advertido eso y haberse manifestado, nada más. O sea, voy en relación a la imagen que tienen sus adeptos y sus fanáticos, que los veo ciegos y que ya te han estado atacando y seguramente atacarán esta semana lo que vean ahora, pero por lo demás, un hombre común y corriente, ¿no? Como todos, salvo pues que sean grandes máquinas sádicas, todo el mundo es pecador de alguna manera, ¿no? O hace cosas indebidas, ¿no? Saliendo de esa esfera cristiana, y también puedes tener momentos de gran solidaridad y de humanidad, ¿no? En general se dice que era una muy buena persona y que era dócil. Neruda, por supuesto, mala onda, dice que la mujer lo maltrataba, la mujer lo tenía dominado, ¿no? Y Neruda pues, se creía que era mujeriego. Bueno, que lo eran también, ¿no? Ahí, ahí entran ya otro tipo de detalles que hay francamente testimonios de todas partes. Pero mira, volviendo acá a las incertidumbres de Vallejo, yo te diría, ¿tú crees que se le pasó la mano a Clemente Palma en la crítica que hizo ese poema de los maderos curvados de tu beso? Yo cambio cada año, cambio de versión, lo siento diferente. A ver si siento que era un abusivo, le hizo bullying, otra vez le digo que bien, le habló lo que nadie me decía, ¿no? Que debiéramos tenerlo así a varios Clementes en la actualidad, ¿no? Para que expongan, pues, tantas horas que son farsescas, ¿no? Débiles, y que sin embargo que en cada argolla dicen que es lo máximo, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿cómo es ese tema? Solamente un minuto, porque es una curiosidad, ¿no?
¿Tú cómo consideras saber esa crítica de Clemente? Que era un gran escritor. Porque hay una banda de tipejos que dicen Clemente no es nadie porque maltrató a Vallejo. Entonces Clemente Palma, que era un cuentista excelente y un gran periodista, era un pobre diablo, porque maltrató al santo. Y que no creo que a Clemente Palma le hubieran dicho esas cosas en la cara, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Te parece acertada o te parece que es excesiva esa crítica a Vallejo, a ese poema? Bueno, es uno de sus poemas un tanto curiosos de los heraldos negros, ¿no? Y bueno, no el único, creo que hay varios en esa perspectiva, sobre todo en la temática amorosa, donde Vallejo pues cae un poco en esos aspectos medio, por llamarlos así, medio cursis, ¿no? Que creo Pero está en que, su bueno, derecho también de ser curso. no le faltan, claro, Claro. no, no son ajenos a un escritor que publica su primer libro, ¿no? Pero Y ¿es está justa o no este es justa? poema, y este poema está justo en ese sector de esos poemas, ¿no? Creo que es el de la tierra, creo que se llama esta James, sección. James. Parece que estabas postulando a la Cancillería, a la Escuela de Diplomáticos. Ahí no voy a develar qué cosa hemos estado conversando Bueno, en ya otros te, momentos, pero yo te digo, mira, pero creo que habías se tú sobreentiende sugerido, lo sí, que te digo, ¿no? O no, sea, te estoy vacilando, pero te digo, James, habías hablado de que había poemas cursis en Vallejo, como una pregunta, y vi que en tu muro la gente pues, se había alocado, ¿no? Eh, pero no tiene nada de malo, o sea, los latinoamericanos en general tienden a la cursilería, sobre todo cuando están en esos tránsitos amorosos, ¿no? Pero lo que yo quería señalar era que así como lo más cursi está en los salos negros, lo más potente, y que siempre me parece que se deja de lado los salos negros, es el aspecto metafísico, inclusive el tono tan épicamente retador que tiene, ¿no? Que claro, luego se pierde esa composición porque se añade pues todo lo que es característicamente vallejiano, pero esos arranques, yo sostengo, o a tener que escribir, por supuesto, algún artículo, un ensayo, los pierden luego con su asimilación plena en el comunismo. Ya lo pierde, ya no lo tiene. En los poemas humanos, nada. Y en España ya no tenía tampoco nada que ver ya con esa onda. Porque hubiera sido muy, muy interesante ver a Vallejo haciéndose potente y en esa onda retadora. Es que, mira, el carácter también va cambiando, el ser humano se va haciendo, no es que todo el tiempo eres tal cual eres en esta fecha, ¿no? Hay evoluciones, pero ya eso queda en el terreno de las especulaciones. Entonces, mira que estábamos hablando de esta especie de sacralización que se hace de Vallejo, que ya está, y lo aceptamos plenamente que era un poeta grandioso y ya está. O sea, no se admiten críticas contra Vallejo, como tampoco no se admiten críticas contra Díaz. Y esto sobre todo, que lamentablemente es una tragedia, pero viene de la izquierda. Pero a los que no son de su gusto son capaces de mandarlos a las últimas cloacas, ¿no? Hay esta sacralización. ¿Tú consideras necesario desmitificar esa imagen supuestamente intachable, perfecta de Vallejo? O sea, por ejemplo, está mal que se diga que Vallejo hizo abortar pues, a Georgette más de 2 veces, creo que 3 veces, porque no podía mantener a sus hijos. Claro, la pasaba terrible, mal, pero viejo, deja de escribir un rato y ve, pues búscate otro trabajo. Todo el mundo trabaja, escribe, hace cosas. Tampoco Cervantes escribió El Quijote estando preso. Melville, casi nadie apostaba y murió terriblemente. O sea, la historia de la literatura está cimentada en gente trágica que igual en las peores condiciones ha producido, ¿no? O de repente seguiría el ejemplo de Marx al revés, ¿no? Porque Marx tenía un montón de hijos, no lo podía mantener y seguía escribiendo, ¿no? Es que es fama que lo mantenía Engels y otros amigos, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, James? lo que pasa es que se tiende a mezclar los aspectos de Vallejo, ¿no? O sea, se tiende a mezclar su obra poética, se tiende a mezclarlo con la política, eh, y creo que eso le hace mal a toda poética en general, ¿no? O sea, valorarla, eh,
o tratar de darle un contenido a su poesía desde su perspectiva política, ¿no? Y o sea, tú hablas de un cambio que perdió su oscuridad, o sea, el aspecto confrontacional en su poesía, pero yo creo que, como tú dices, Ganó otras cosas. maduró, maduró, creo yo, o encontró más bien lo que andaba buscando, porque creo que Vallejo buscaba, o sea, cuando le escribe a Orrego, se nota de que él está buscando, o sea, quiere ser parte de algo, y eso creo que nace desde su clase social, ¿no? De ser parte de una, de una clase social y de un lugar de donde él viene, que lo hace sentirse con esa necesidad de buscar la experiencia personal y buscar la adherencia hacia algo. Y creo que él le ayuda, él encuentra eso que él busca justamente en el comunismo, ¿no? En el marxismo, y su manera de ver como que trata de ya reflejarla en estos puntos, ¿no? Y encuentra materia para escribir en esto, ¿no? En Poemas Humanos, en España aparta de mí. Entonces, Entonces, sí, entonces, mira, a ver, no ha habido una discordia en lo que estamos expresando. Yo estoy de acuerdo. Y lo he dicho hace rato, está en el video. O sea, pierde un camino, y digo, hubiera sido interesante verlo, pero indudablemente que gana. Yo digo que sí gana, con el comunismo le sirve, porque le da eh, una savia nueva, ¿no? A su propio continente que estaba muy vacío, que se sentía pues deplorable, ¿no? Espergésico, así, ¿no? Que había nacido cuando Dios estaba enfermo, ese verso atroz y muy conocido. Creo que puede ser despreciable, ¿no? Pero, pero luego se levanta, hay unas grandes muestras de amistad, ¿no? Por ejemplo, que también es un factor que lo debe tener una persona con un espíritu más pleno, ¿no? Ese poema que le dedica al músico Da Silva es muy conmovedor, y ya no es pues tan un simple llorón como dice Cisneros que era, ¿no? Por esto es curioso también, porque entrando a quienes han criticado a Vallejo, tengo testimonios personales de autores de más de 70 años que dicen que nombres más o menos importantes de la tradición, en una junta privada, por ejemplo, rajaban de Vallejo. Pero como eran cobardes, como casi siempre pues, han sido los escritores peruanos, no hay ningún problema con decirlo, nunca jamás lo iban a proponer, porque tenían cátedras o porque no era políticamente correcto. Yo podría mencionar a quien me ha dado alguna referencia, no quisiera, detesto las soplonerías, pero me lo comenta Alberto Alarcón, por ejemplo. No voy a decir los nombres de los poetas que él menciona, no lo ha publicado. Me dijo que iba a publicar un ensayo. Si lo ve, a ver si toma nota de esto. Entonces hablan terrible de Vallejo. Por lo menos Inostroza y Verástegui, que no parecieran tan enteros, tuvieron la hombría de hablar que no tenían nada que ver, ¿no? Inostroza dice que no le debía nada. Bueno, Verástegui dice que habría mencionado que era mejor poeta que Vallejo, que no lo es por ningún lado, ¿no? Pero por lo menos criticaba. Pero el resto de la gente, o sea, nadie te habla acerca de esta posición de Vallejo, ¿entiendes? ¿Y a dónde iba? Hay gente ahora mismo que no sé si están tratando de soslayar su comunismo, porque por otra parte, aun cuando nosotros estemos en contra del comunismo, o sea, verdaderamente es revolucionario, y tú dices, no es panfletario, pero por la extrema calidad de Vallejo, pero Vallejo francamente apunta a que se tiene que dar el cambio mundial, y sus versos apuntan a ello, ¿no? Sobre todo en España, aparte de este Cádiz, bueno, que estaba en el momento de esta conflagración. Pero veo que hay gente como que quisiera lavar la onda, que Vallejo era político, y por eso mismo exaltan a Trilce, que francamente es grandioso en el lenguaje, pero que es vacío respecto a las cosas que está proponiendo, ¿no? Son cosas muy cotidianas, salvo los poemas líricos que habla de su familia, pero aún así. Y a la vez tenía el vínculo con Aya, y es algo que tú me comentaste en la mañana, Vallejo y el APRO, porque se habla que Vallejo tuvo vinculación con la célula aprista, por ejemplo, en París, y que por supuesto todos los comunistas dicen que no en todos los idiomas, van a rebuscar miles de pruebas que muestran que no tenía nada que ver. Digo, pero tan raro era
estuvieron juntos en la universidad, tú habías investigado sobre el tema, allá nos puedes comentar algo sobre ello. Y con la reflexión que corresponda también, ¿no? Bueno, has mencionado varias cosas, pero bueno, Por la última parte, si no, James, pero que todo iba hacia ello. O sea, se ensalza su comunismo, lo ocultan para exaltar Trilce, y asimismo quienes le niegan la cuestión política y solamente quieren ensalzarlo como comunista, niegan su relación con Aya La Torre, o inclusive su vínculo con la célula aprista de París, que está en un terreno casi mitológico, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que dices, pues, está en el plano de las conjeturas, puedes tú establecer, pues, varias hipótesis sobre este tema, ¿no? Yo, yo me quedo únicamente con con el plano utilitario de Vallejo, ¿no? De servir, bueno, sirve, la figura de Vallejo sirve como ídolo, como referente y bueno, para estas causas que algunos grupos pues quieren enarbolar, ¿no? Y la figura de Vallejo pues calza muy bien en esto, ¿no? Por su procedencia, por cómo se hizo, por su viaje a Europa. O sea, es el paradigma del, del escritor que quiere lograrse y que efectivamente lo logra cuando se encuentra en Europa, ¿no? Entonces, es el caso paradigmático del actual peruano, que sueña con irse a la capital, con irse bueno, a buscar una mejor vida y de cierto modo hasta de ser burgués, ¿no? Entonces, más bien, lo que yo a veces me pregunto es si es que Vallejo hubiese querido también ser burgués, porque bueno, O él se Javier, dice, o Progre, estaría en el Ministerio de sí, Cultura. porque, por ejemplo, él cuando se va a Rusia, él comienza pues a tomar nota eh, de de la realidad, etcétera. Y, y él en sus cartas, pues, él comienza a decir, ¿no? Que tiene esa intención tal vez de afincarse en Rusia, pero el gran problema, pues, es el idioma, ¿no? Con el cual El él no idioma. puede bregar, y, bueno, termina por rechazar esta idea, ¿no? Entonces, a mí se me hace pensar que, bueno, Vallejo tal vez hubiese cambiado con el tiempo su forma de pensar, que eh, hubiese reaccionado contra el marxismo. Yo sí creo que él hubiese reaccionado, hubiera sido reactivo al tener quizás más noticias palpables. Yo sí creo en la buena fe de Vallejo, en el tema de que él no haya pues, conocido estos incidentes que ya luego en perspectiva se conocieron, pero, pero ¿qué hubiera sido, no? Hubiese sido tal vez una persona que se hubiese eh, afianzado en el tema progresista y se hubiese deslindado ya de estos temas, ¿no? Porque incluso él mismo, pues, buscaba las becas, se comunicaba, pues, su amigo Abril de Vivero, pues, le ayudaba en este tema también, ¿no? O sea que había por ahí una semilla de esto que conocemos ahora como progresismo en su forma de vida, ¿no? Bueno, murió también Ya muy pronto, cuando, ¿no? De haber pero llegado de también repente a la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, habría tenido pues hubiera algunos afianzado. beneficios, ¿no? Ahí con el partido, con toda la gente, como lo tuvieron tantos, como lo tuvo Neruda y otros, bueno, que bueno, también tenían otra catadura personal, pero Vallejo, Sí, bueno, tuvo completamente. francamente mala suerte también por ese lado, ¿no? Pero, No tuvo la pero mira suerte. tú, en la mañana habíamos, tampoco no quiero develar nada más, pero el asunto este de Vallejo y el APRA, no hay nada cierto, pero aún si hubiera sido cierto, yo no veo absolutamente ningún problema. Más bien, ¿sabes dónde hay un problema? Que cuando hay la torre, porque habían sido muy cercanos, no te olvides de cuando hay ese tema de la muerte de Darío y Pichón de Cóndor y Poética, no sé cuánto y todo lo demás, ¿no? Que está en el Google, que es harto conocido. No lo vamos a repetir. Pero él no le llama la atención, ni critica ahí en la torre sus virajes. Ya había tenido virajes en los años 30 que era oportuno que él como comunista, como trujillano y como amigo diga, oye, aunque sea una carta, algo, no había nada. Hay quienes lo interpretan como un acto muy digno, que guardaba silencio,
precisamente por la gran hermandad que tenían, ¿no? Yo lo hallo más bien un elemento de reprobación, porque quién mejor que un amigo cercano, ¿no? Para llamarte la atención por lo malo que estés haciendo. Y yo digo, y de repente a Vallejo ya no le importaba más el Perú. O sea, ya es por la onda de hacer preguntas incómodas, que es válido hacerlas. O sea, verdaderamente el vínculo de, por ejemplo, yo a Chocano lo veo mucho más peruanista que a Vallejo, ¿no? O sea, y Pero de sí repente dije, tuvieron bueno, ¿verdad? Porque comunicación, o tenía esa sea, hay dimensión. cartas, ¿no? Pero las críticas a los actos de ahí en la torre directo, no tanto. O sea, en contenido político, yo no las he hallado, y he leído la mayoría, pero a ver, de repente puede ser que se haya escapado alguna. Pero creo que inclusive ya un hombre que escribía tanto como Vallejo, que no solamente era un hacedor de versitos, sino un escritor total, habría podido obtener, aunque sea un borrador, algo. O salvo que lo hayan eliminado también por elementos mezquinos o porque sabe el diablo qué cosas se le ocurren a la gente que quedan con los documentos, ¿no? O sea, verdaderamente Georgette, ya qué documento fidedignamente entregado a la posteridad para que se publiquen y qué cosas las han largado, ya eso no se sabe más. En fin, aún lo que tú dices también sobre el comunismo, y si hubiera avalado a Stalin, y si hubiera estado de acuerdo con todos los elementos brutales del stalinismo, igual en nada se vería perjudicada su poesía. No le afecta. O sea, lo personal va aparte. Lo personal puede darnos un elemento de aprecio o de desprecio, pero es algo muy subjetivo que no tiene que afectar la estética, o no, James. Es algo básico, ¿no? No, de hecho que no, claro que no, Pero, claro, pero ¿no te pero parece que sus seguidores ven de que aparte de poeta era un hombre intachable y perfecto? Difícil, pues. Con todo yo lo que creo que estamos sí, hablando. yo creo que sí conocen varias cosas, ¿no? O sea, incluso hay libros sobre la vida de Vallejo, sobre sus parejas, sobre su amor por la que se quiso suicidar, ¿no? Y incluso también hablan de abortos de algunas mujeres también en Santiago, en Perú, ¿no? Pero yo creo que más que todo es el aura, pues, de respeto o de no o de ese irrespeto que le falta al peruano para confrontar a sus escritores y a sus líderes políticos en general, ¿no? Como te digo, creo que parte de una idiosincrasia ya muy propia del peruano, ¿no? Yo creo que se debería estudiar tal vez desde la sociología, este, este punto que tú tratas, ¿no? Porque si bien puede ser malsano pensar que se trata de ocultar estos aspectos de Vallejo, creo que lo que quieren hacer es mostrar únicamente la parte positiva y bueno, ocultarla o no mencionarla para no malograr esa imagen del poeta sufrido, del poeta solidario, Mira lo que, perdón, sí, estoy ¿no? de acuerdo, pero mira lo que dice acá la gente que es muy temeraria. Por ejemplo, dice que Embrollo con Trilce, libro con metáforas conceptuales no aptas para lectores iniciales. Puede ser, pero con tanta bibliografía que hay, queda claro que estaba hablando de minucias. O sea, Trilce arranca con eso. El hombre no lo dejaban irse a excretar. Y se ponen todo ese plan, que las idas que van quedando y tras de cuánto, que el guano, etcétera. Por ahí está el poema. Ahora, hay poemas enigmáticos de Trilce, ya que hablan de otras cosas. Más bien son de lenguaje más llano, ¿no? Los poemas esos del hogar. Madre dijo que no demoraría y el juego que hace al final. Bueno, se están criticando. A ver, el fondo, la forma, bueno, es muy largo. Hay quien pregunta cuál es el poema que más le gusta de Vallejo. Creo que eso lo han hecho ya con un arrebato muy crítico al programa, ¿no? ¿Qué poema les gusta más de Vallejo? Dice Miguel Torres, tu amigo de la casa también. Respóndele, pues, ¿cuál sería el poema que más te gusta? Hay varios poemas de Vallejo y de todos sus poemarios, ¿no? A mí personalmente me gustan los poemas cuando él usa un tono imperativo, cuando ordena, cuando le habla al lector o a los niños, ¿no? A los niños en España, aparte de mí, este cáliz, ¿no? O sea, es el lenguaje en el que trata de ser imponente o hasta profético, ¿no?
Yo me quedo con los últimos poemas, el 14 y el 15 de España aparta de mí este cáliz, ¿no? Dice, cuídate Claro. España, tu propia España, cuídate de la voz, cuídate de Leal, 100%, ¿no? O sea, creo que en esos dos poemas se condensa todos los materiales de Vallejo y logra su gran obra, ¿no? Yo creo que la gran obra de Vallejo es España aparta de mí este cáliz, ¿no? Por Pero encima de no tiene Gris, mucha relación con su obra anterior. no, pero ya Yo no yo le creo veo que nada, pero están todos sus elementos, o sea, está su ya, está lenguaje, todo, pero su lenguaje no es- ya que dejó de ser ornamental, o lo era en el pero ya está 40% de descarnado. los heraldos negros, y muestra los valores que él quiere profesar, ¿no? Como el poema Masa, por ejemplo, ¿no? Bueno, Eh, de gran significado. O sea, a mí me parece muy simbólico ese poema, ¿no? O sea, puede parecer simplista. Yo sé que tú apelas a una poesía de otro no, tipo, eso es en pero lo personal, ¿no? yo creo que el gran mérito de Vallejo, que creo que se está soslayando, es justamente lograr que ese lenguaje que parece simple y sencillo sea un lenguaje oficial. O sea, demostrar que la poesía no tiene por qué ser difícil, sino ser con nervio, con sentimiento. Entonces, Pero creo es que difícil eso es tampoco, básicamente la esencia de Vallejo. claro. Pero si fuera difícil tampoco no habría ningún problema, ¿no? Ahora yo te digo que yo me quedo con ese cuarteto de los dados eternos que siempre menciono y aventuro que en los dados eternos está tanto lo más poderoso de Vallejo como lo más débil, ¿no? Esa maldita manía de autocompadecerse, de sentirse permanentemente vencido y con ese arrebato luminoso que lo llevó a retar a Dios. Ese cuarteto me parece ya que es lo más impresionante, ¿no? Aún cuando yo estoy de acuerdo contigo, y bueno, creo que cualquier lector al final va a tener que convenir con que Poemas Humanos es la puesta en práctica de una sabiduría equilibrada en el manejo de su lenguaje no experimental, trilceano, en el que no hablaba prácticamente de nada importante, y empezó a hablar de cosas ya importantes en Poemas Humanos, y además creo que sí estaba ya en la dinámica espiritual de empoderamiento, digamos, eh, para lo que luego resultó siendo España, aparte de este canto, ¿no? Que aún Claro, así me parece que no tiene nada que ver, por más que este lenguaje, los temas, es muy singular ya. La claro, experiencia de la guerra también tiene un impacto en el ser humano, ¿no? claro, Martín pero Adán bueno, no tuvo esa experiencia, pero por lo que ejemplo. dices, pero lo que dices, digamos, pues, puede ser una hipótesis poco arriesgada, ¿no? O sea, decir que Sí, siempre hay que ser. que nos hubiéramos perdido, dices tú, de ese Vallejo desesperado, pesimista y No, tal, no, ¿no? no, no, Terrible. no, no. Desde Vallejo épico, desde Vallejo retador. Te estoy diciendo que ni Chocana se le hubiera ocurrido ponerse a jugar cachito con dos y retarlo de esa manera, ¿no? Y Pero se yo creo que más alucina, ¿no? bien le hizo, como dices Luego tú, ¿no? O baja, sea, le en ese hizo, cuarteto, no, yo no creo que no, o sea, yo creo que luego baja. em, concentra sus esfuerzos, creo yo, a otra óptica de poesía, ¿no? O sea, como que él ya se aburre o se cansa de esa poesía pesimista. O sea, como que no le ve sentido mirarse el ombligo y decir, nací un día Dice que Dios mirarse el estuvo ombligo, pero enfermo, en teoría nací él un día cree que en Dios estuvo Dios en ese enfermo, momento. que estoy triste y todo eso, ¿no? Ah, bueno. O Pero sea, eso, como, como yo te decía, lo cambia porque se vuelve el comunista. Yo pienso que a él sí le hizo un favor ser comunista, porque no tenía el cristianismo, no le daba esos elementos de fuerza para tener ese carácter. Y mira, el cristianismo en esa apostasía, en ese cuarteto hereje, digamos, se libra. Pero es un cuarteto que si tú lees todo el tono del poema, poco tiene que ver, ¿no? Pues a mí me sorprende que se lo dedique a González Prada como una gran emoción, pero no. Es Vallejo puro, pues, en estado puro, ¿no? Eso que tú estás comentando, todo acongojado, todo es un Vallejo dolido. víctima también de las circunstancias, ¿no? O No, sea, también, la muerte, indudablemente. la La muerte de su pasaba mal, ¿no? mamá, Claro. creo que ya había fallecido su mamá, la cárcel y el encarcelamiento, ¿no? Entonces,
Es un Vallejo sujeto a estas circunstancias, ¿no? Que cuando Pero viaja a Europa James, se depura y, y su filosofía, digamos, se vuelve más clara de su perspectiva. ¿no crees que en Europa la Y, pasaba igual o y peor? estos, Dicen que comía no, papas verdes en algún momento. no, pero me refiero a que los elementos de su poesía van a ser otros. O sea, ya no se nutre del pesimismo, de ese sentirse derrotado, ¿no? Sino más bien que ya abraza una causa que a él le Coincidimos. satisface, ¿no? Claro, le exalta el comunismo. Y está perfecto que lo haya exaltado, ¿no? O sea, no tenía otra cosa. No, pero yo no creo que pierda su poesía, ¿no? No, porque, o No, yo sea, no he dicho que pierda. Hemos perdido, digamos, la oportunidad de tener un poeta épico por ese lado, que sí es un poema muy épico, que bueno, no podía ser de otra manera el caso de España aparte de este cáliz. pero ¿no te Claro, parece como tú dices, épico justamente Poemas Humanos y España parte de mi este cáliz va España en ese aparte de este tono, cáliz, sí, con plenamente, versos absolutamente. imperativos? Aún, aunque siempre, bueno, dentro del tono suyo, ¿no? Que tampoco pues es un tono poderoso, ¿no? Salvo en el lenguaje, por ahí, pero en general no tanto. Y ahora lo que te digo es, de toda esta gente que habla de Vallejo como si fuera muy simple superarlo, ¿tú crees que alguno tiene mérito para estar ahí con esta gente? Por ejemplo, yo a mí siempre me gusta comentar que veo particularmente que de los años 70 a la fecha hay prácticamente medio siglo de desierto. Por ahí hay un cactus, ¿no? Alguna flor de esas que crecen en el desierto, pero no es suficiente. En cambio, te topas con Vallejo casi como que te topas con una pirámide, o te topas con Martí Gán también, una construcción ahí en las arenas importante, ¿no? Huefale, por ahí, alguna otra cosa. ¿No? El mismo Alberto Hidalgo, ¿no? Y no sé si sea por esta tónica del mismo Vallejo de tanto apostar por el lenguaje, de apostar por el lenguaje y por el otro lado de estar tan dolido también. No sé, ¿cómo ves tú ese tema? Como dije al inicio, se ha hecho mal en darle ese pedestal tan alto a Vallejo y no permitir que otras poéticas puedan también ser reconocidas. Yo siempre he reconocido a, bueno, a Martín Adán y bueno, y otro poeta como Jorge Eduardo Eyerson que me parece muy valioso, ¿no? Creo Que que lo llama padre a no, Vallejo, ¿no? el que le llama padre a Vallejo, ¿no? Lo llama padre. Entonces, me parece que son poéticas también altas, ¿no? En sus elementos, en sus proyectos, pero no tienen ese reconocimiento porque, o sea, tanto ha colmado Vallejo los estudios a tal punto de que ya, si alguien no escribe con los elementos de Vallejo, puede resultar simple o puede resultar vacío, ¿no? Entonces, como que Vallejo es, digamos, un referente para medir a otros poetas. O sea, lo usan como referente para medir a otros poetas, pero obvian que la poesía de Vallejo es únicamente una forma o un camino, no es el único camino a nivel estético. Y se sigue manteniendo el nivel alto, digamos, de la poesía, porque los tópicos que buscan. Entonces, como que vivimos engañados en el hecho de que si se habla de solidaridad, si hablamos del hambre, si hablamos de, de la familia con ese tono así nostálgico, con dolor, eh, eso nos va a dar, digamos, mayor profundidad a la poesía. Y bueno, hay otras formas también de ver la poesía, ¿no? Está la poesía de las imágenes fulgurantes, está la poesía de los proyectos ambiciosos, y bueno, pues es un camino que creo que Vallejo no lo siguió, ¿no? O sea, como dices, tal vez Bueno, tenía la voz baja para ese tipo de discursos, ¿no? nadie tiene por qué Pero la hacerlo figura de todo Vallejo, tampoco, pero la pero figura de Vallejo, digamos que ha ocultado otras poéticas, ¿no? A tal punto de hacerlas pues pequeñas, con poetas, como digo, de gran valía. Por ejemplo, Martín Adán, Jorge Dardo Eyelson, o Juan Ojeda, que no ha sido estudiado. Y lo pondría incluso hasta el mismo Cisneros.
ya Ay, no. para el 60, el 70, para adelante, ¿no? Con algunos La libros, algunas Cisneros no. cosas. Ahí discrepamos, Pero, ¿no? pero bueno, o sea, hay otros caminos, o sea, Vallejo no es el único camino, sino que a nivel del pensamiento, de los elementos que usa, mm, son como, digamos, la, con qué medir, ¿no? A tu poesía, ¿no? O sea, a ver, si vas a tú escribir, entonces, a ver, escribe lo que escribe Vallejo, más o menos como que la, la figura que se maneja, ¿no? Entonces, se cae en eso, porque si no escribes como Vallejo sobre estos temas de Vallejo, entonces como que Yo no me había cuesta. percatado tanto de eso, ¿eh? Pero yo te pregunto, a ver, tú como escritor, ¿Vallejo ha sido para ti un elemento importante en tu formación? Como motivación, sí, como motivación ha sido, porque, como te digo, el hecho de ver a Vallejo como un personaje cercano, o sea, desde la libertad, desde la sierra, por provenir de un ambiente humilde, eso se genera en el inconsciente colectivo, pues, esa imagen de alguien que está cerca a ti. Entonces, cuando uno es adolescente, tal vez puede asimilar esa visión de Vallejo y servirte como motivación. O sea, en el plano de la motivación, sí ha sido alguien con el que, Me gustaría conocer a con el los que he que empezado, rechazan ¿no? más bien ese tipo de onda. Pero Debe ser interesante. Porque la mayoría va por ese lado, James. sí, es que son, digamos, son sentimientos tan, Tan tan ordinarios. naturales, tan, Bueno, tan pero naturales a todos, que, bueno, como te dije al inicio, calan por ejemplo, en mira, casi te todas las comento, aquí personas, ¿no? hay un espectador, vamos a darle respuesta, comenta, Dante con su Divina Comedia es un libro para asustar a los feligreses. Vallejo te educa, te impulsa a ser mejor ser humano. Tomás Merton lo designa como uno de los mejores poetas universales. Su intención comunicativa es distinta. Leyendo a Dante, todos los peruanos tendríamos todo el tercer círculo repleto. Bueno, pero Dante puso a todos sus enemigos en el infierno donde le parecía. O sea que también ahí hubo una maniobra que me parece exultante de parte de Dante, ¿no? Mm. Aparte que manejaba pues, todos los conocimientos de su tiempo, un erudito, un sabio, un brillante, un político, ¿no? Tiene análisis político, ¿no? De monarquía, etcétera. Buen poeta lírico, ¿no? La Vita Nuova, todo. Pero tenía además esto, que aparte de condensar todo su conocimiento, se daba el lujo de poder poner temas personales y mandarlo a sus enemigos verdaderamente al infierno. Nadie más lo ha hecho de una manera como él. ¿Qué importa lo de que te educa a ser una mejor persona? Entonces Vallejo va a ser casi un autor de autoayuda. Hay sabidurías y sabidurías, ¿no? O sea, Vallejo podría ser el peor criminal y tener esa obra. El ser humano es tan complicado. No necesariamente la obra va a reflejarte directamente lo que eres, ¿no? Aunque bueno, está difícil también verlo a Vallejo en otras circunstancias. Quizás Se malinterpretaba forzando ahí Vallejo. la interpretación, francamente. O sea, se ha malinterpretado a la poesía de Vallejo. O sea, claro, A la como poesía en dices, general, ¿no te parece acá se que da sí? la... También, sí, ¿no? O sea, se han quedado los escritores después de Vallejo, se han quedado con el ropaje verbal y en algún momento han habido, pues, ciertas como imitaciones a ese lenguaje, ¿no? Pero se quedan únicamente, pues, en la cáscara, ¿no? O sea, les falta la experiencia personal para poder escribir con esa hondura que él tiene. Y creo que eso es Okay. algo también eh, que, bueno, tal vez pocos escritores puedan tenerla y que hacen que, bueno, Vallejo hasta ahora pues sea el poeta mayor del Perú, ¿no? Ya, pues seré poeta mayor, pero por ejemplo, la mañana yo leí a Borges, que se consideran que es un poeta menor. En lo de Borges es interesante porque si analizas eh, toda su obra, es otro escritor orgánico, es otro escritor total. Cuento, ensayo, poesía. Por ejemplo, Borges explica en un momento que él se burla, ¿no? De García Lorca, dice, era un andaluz profesional. Pero dice,
Sucede que lo que yo busco en la poesía no lo encuentro en Lorca. Y yo, por ejemplo, pienso, Borges, que era un capo, todo, no ha leído Poeta en Nueva York en ese momento, que dice esa brutalidad, ¿no? Porque si se creen los poemas del Cantejón, en esa romancero gitano, puede ser, estoy de acuerdo. No, pero si lees Poeta en Nueva York y dices que no tiene nada que ver, ¿qué cosa estaba buscando? Yo dudo, por ejemplo, especularía eso. Entonces, lo de Vallejo es perfectamente posible que a un peruano diga, oye, esto a mí no tiene relevancia para lo que yo busco en la poesía, ni a nivel técnico, ni a nivel formal, espiritual, de conceptos, su idea del mundo. Es más, soy plenamente contrario a ello. Sin embargo, admiro su trabajo, su oficio, ¿no? Su estética, y punto. No se acaba el mundo. Sobre Vallejo no se puede hacer este tipo de propuestas. Y Bueno, francamente, hay que ver quién lo busca también, ¿no? A Vallejo, ¿no? O sea, qué tipo de escritores. Claro, que quizás poetas puristas, poetas abstractos, entre comillas, bueno, a Vallejo no les va a servir. Porque como te dije, pues, o sea, él va con un lenguaje que es muy, pero muy asequible. Entonces, hay poetas que no buscan esa accesibilidad, sino buscan el barroquismo, buscan lo épico, lo histórico. Entonces, no les va a ayudar, ¿no? La temática vallejiana, ¿no? igual hay que conocerlo, ¿no? Porque otra cosa ahora, sobre todo los jóvenes prácticamente no leen, ¿no? Tú has visto cuando he tenido gente menor de 25 años en el programa, leen lo que se les ocurre, o leen porque las cosas que más les gustan, y aún así van publicando. Hay cosas que uno tiene que leer porque tiene que leer. Falta como un ABC de la lectura acá, pero para la literatura hispana o por la literatura peruana, ¿no? Como lo quiso Rapao. Si un escritor debe tener un bagaje mínimo. Pau te indica las lecturas y te indica el rigor que hay que exponer, ¿no? Pero bueno, James, vamos a seguir hasta que nos digan que esto se termina. Estoy esperando a ver. Entonces, mira, sobre Vallejo podemos hablar, por supuesto, infinitamente. ¿Por qué? Porque está, de alguna manera, entroncado en lo que se supone que es una gran tradición poética la peruana. Y que creo que tiene grandes exponentes, pero en lo particular te diría, ¿dónde vas a buscar? Ponte que Mahfoud Masif, por ejemplo, el famoso chileno, ¿no? Ponte que te guste ese tipo de poéticas. Aquí en el Perú no encuentras nada parecido. Raro. O de Roca, por ejemplo, esa inmensidad ya que te van proponiendo estos chilenos, ¿no? Que trabajan sobre el espacio. Por ejemplo, acá tenemos las tremendas cordilleras que son tremendas, ¿no? Los Andes y todo lo demás. No lo aprovechan en la poesía, por lo menos para sentirse grandiosos. Porque acá hay un espectador, Jorge Flores, dice que el peruano es pacifista. A ver, deben leer el pensamiento paritario andino y sabrá por qué el peruano tiene que ser pacifista. Lo de Canal debería darles una pauta. Está equivocado. El peruano es pacifista. El peruano es pacifista porque estamos sometidos 5 siglos, la mayoría. Y otros como Chocano, para evitar esa depresión, ¿no? De ser sumisos, se rebelan, pues, y se hace heredero de los reyes, y inventa. Hasta habla que tiene un abolengo moro. La fantasía es otro tema que podríamos abordar, porque Vallejo en general también es un poeta muy seco de fantasía. Juega con el Claro, una lenguaje, poesía más realista, ¿no? pero fantasía, y en realidad es uno de los mayores problemas de la literatura peruana, la falta de fantasía. No le voy a negar imaginación a Vallejo, pero es una imaginación más verbal que conceptual. Juega sobre minucias, ¿no es verdad? Él puede ver algo y componer sobre ello, eso que hablaba de las imágenes, lo que se hace exhaustivo. Por ejemplo, Pound, no tiene que ver, ¿no? El otro día hablamos sobre Pound y la impronta de Pound en la poesía peruana, y más o menos coincidíamos que aparte de la dicción se cogía pues un eruditismo falso, ¿no? O un eruditismo muy superficial en Inostros, en Verástegui, etcétera. En cambio, Pound era verdaderamente pues, un explorador, ¿no? Y quería conocerlo todo y exponerlo todo. O sea que aun cuando hay asimilaciones de grandes poetas, en el Perú no los asimilan de una manera rotunda ni tampoco lo confrontan, ¿no? Imagínate tú a alguien que quisiera superar
el nivel de conocimiento que tenía Pau en los cantos, el nivel de conocimiento que tenía Dante. Y otro tema, James, oye, es sorprendente que nos estemos pasando, no voy a cortar así nada más, vamos a esperar al operario aquí de Radio Miraflores, al amigo Ceballos, para cerrar. Pero te decía, y siendo un país subalterno el Perú, porque salvo Chocano y otros que vemos y decimos como para inventar, que en parte es cierto y en parte también es un forzamiento del doble pasado imperial. O decir que Perú era todo Sudamérica o casi toda Sudamérica hasta la reforma borbónica, es un hecho real. No existe en el imaginario de la gente. Entonces te digo, siendo el país subalterno, perdiendo guerra sobre guerra, todo lo demás, ¿cómo sería posible que surja un escritor de talla mundial? Porque cuando aparece Whitman y luego aparece lo de Mark Twain y lo de la generación perdida, Estados Unidos ya estaba en camino a hacerse el hegemón, ¿no? Entonces, Inglaterra había tenido sus grandes autores, pero cuando era un imperio. España, el siglo de oro, España era dueña del mundo, ¿no? Entonces, hay un factor también, digamos que casi condicionante, entre el poderío de tu nación y las economías, y de repente lo que produces. Te digo, por ejemplo, Argentina, que tiene, por supuesto, otro nivel de ambición, en gran parte, lo que es la literatura argentina, ¿no? Aunque en poesía, bueno, no sean pues tan finos como los peruanos, indudablemente. Argentina era una de las 10 potencias del mundo, por lo menos uno de los 10 países más ricos hasta los años 30. Entonces, no es raro que hayan aparecido tantos autores tan desbocados, tan ambiciosos, ¿no? Sobre todo en la narrativa. En cambio, en el Perú no hemos visto Eso eso. es lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, la, todo en general, o sea, el arte en general está condicionado a todos estos factores históricos del Perú, ¿no? De haber tenido dictaduras, haber venido de reinatos, de una cicatriz, de una herida que aún no se cura, que es el encuentro de estos dos mundos, que hasta ahora pues es todavía un problema. Entonces, tenemos esa idiosincrasia, ¿no? Pero Vallejo tú no crees, fue ya ajeno a sí, ella. sí, sí. Vallejo Pero tú crees no que fue ajeno todos a ella. somos verdaderamente indígenas al 100% como para hacernos dueños de esa tremenda pérdida. No, Por ejemplo, lo yo que no yo me digo imagino es a un que mexicano en ese plan. lo que yo digo es que el peruano se siente más afín a esa temática, a esa actitud de ese peruano Estoy que de escribe acuerdo, sobre pero eso ello. es una desgracia. Ahora, que eso sea positivo o no, pues es otro tema, ¿no? Pero, o sea, con esto, o sea, quiero em, especular por qué la literatura peruana y la poesía peruana en específico no ha sido atrevida, porque el peruano no es atrevido. O sea, no, nunca ha fomentado una revolución a gran escala, No. Ah, bueno, esa es otra nunca, cosa. nunca ha fomentado, pues, grandes cambios eh, por sí mismos. O sea, siempre han sido necesarios para estos cambios eh, ídolos de barro, eh, gente que se ha metido a política para, bueno, intereses propios, entonces han movido a los indígenas en los tiempos de la independencia, etcétera. Entonces, pero la idiosincrasia del peruano en general es esa, ¿no? De la derrota. O sea, los mismos chimús fueron conquistados por los incas, y entonces Pero ¿qué todo dice eso creo Chocano, que, James, por ejemplo? Y en eso no podríamos recurrir a Vallejo. Chocano dice, por ejemplo, no importa eh, ganar o ser vencido, sino ser grande en la batalla, por ejemplo. claro, pero son Porque casos, sería pues, hermoso, digamos, insulares, ¿no? sería hermoso, no, pero sería hermoso que los peruanos Y tengan, bueno, ¿no? y aparte, Enclavado en su ser ese tipo de y conceptos. aparte, y aparte otro punto que también podría escapar, Percy, a tu visión de Chocano, es que Chocano, pues, era un narcisista, ¿no? Al igual que Alberto Hidalgo, o sea, esas poéticas Pero eran peruanos. que son tan Valdelomar. vistosas, desde tu punto de vista, parten de ciertos rasgos de personalidad que bueno, ya son, condicionan de algún modo la poética también, ¿no? Pero Entonces, mi querido James, y te digo,
y a las No poéticas es, están aquí, pero ya en relación, porque por ejemplo, la pregunta que nos haríamos era, ¿y para qué sirve la poesía para una persona que no lee ni periódicos? Y le vas a hablar de poesía. pero habría que ver también cuál era la ética de Chocano al escribir poesía, ¿no? Querer ser admirado, querer ser Yo pienso, aplaudido, yo o pienso que querer, quería fundar un o, país, o James. querer, o querer dejar una huella estética, artística, y que además sirva como, como, No, es que como, yo pienso que como el hombre quería elemento fundar un político, país, ¿no? ¿no? Él se da cuenta que el país está, bueno, acuérdate, el tema de la guerra con Chile, todo lo demás, eh, era un desastre. Por eso sale González Prada, y ahí mira, va una cosa ideológica, ¿no? Sale González Prada con esa prédica tan feroz, que no pareciera peruano, también dicho sea de paso, ¿no? Y quiere fundar otro orden de peruanidad. Y Chocano también agarra por ese lado. Y quieren fundar un país que hasta ahora no existe, ¿no? O sea, Yo lo veo más por mira el cómo tema de la estamos. personalidad, ¿eh? O sea, los También la rasgos de personalidad, pues, personalidad, los medios. los rasgos de personalidad condicionan tu forma de escritura, ¿no? Pero James, si Mm, en la escritura no puedes hacerte tú una idea francamente sublimada de ti mismo o ficticia, o sea, no, por eso es lo que te ejemplo, digo, a en tu veces literatura puede ser lo que tú tú, quieras. no, Esa yo fijación con lo parto, real, ¿no crees que dañaba la poesía peruana? Ya todo el mundo sabe pues, que hubo desgracias, todo, pero la no, yo fantasía, parto por algo que dijiste temprano, ¿no? De que Vallejo, en Heraldos Negros, eh, confronta, trata de ser oscuro, de ser, en cuatro eh, líneas, ya, cuatro eh, líneas, no ujú, en todo el libro. pero, o sea, el- los rasgos de personalidad de Vallejo no eran para tener esta actitud de mirarse el ombligo, de decir yo soy el gran Pero tú dices cantor de mirarse el América y ombligo tal. como si fuera una minucia. ¿Cómo No, es mirarse el ombligo? que para mí es como, o sea, es el cantar o hablar sobre ti y cansarte de hablar sobre ti, o puede verse también como grandilocuencia, Pero Vallejo hablaba todo de el tiempo sobre sentirte sí. superior. Entonces Pero Vallejo no Vallejo se hablaba todo sentía el tiempo superior a sobre nadie. sí. Pero No, James, pero claro, eso, se sentía más bien inferior a todo el mundo. Él era el que más sufría, terrible. Pero es que Vallejo también todo el tiempo habla de él mismo. no, pero hasta Casi cierto siempre. punto, ¿no? Porque él ya mismo No que lo después hace de otro reconoce, lado. no, después Vallejo reconoce incluso de que, o sea, son etapas solamente No. caminos de la desesperación y tal, ¿no? Entonces, él ya deja esta forma de escritura porque ya las ha superado, ¿no? O sea, no las ve La como, supera pero por el contenido ya de pensamiento que tuvo. La supera francamente gracias al marxismo. pero Yo de pura, o insisto, sea, le da la fuerza para cambiar, ¿no? Y en buena pero, hora que lo haya tenido. no, pero, o sea, es que tú le estás exigiendo a Vallejo esta actitud y yo te No, digo de que, o sea, no era no se lo parte de su exijo, personalidad. no se lo exijo, ya. Vamos a cortar ahora mismo, vamos a proseguir luego, siempre da para conversar cualquier cantidad, cualquier tema contigo, entonces vamos a proseguir con esta onda de los nuevos impares pronto. Ya, si no, vamos a tener que escribir algunos ensayos esta semana. Nos despedimos por hoy, James. Listo, Percy, Nos hemos gusto. Ya pasado nos un vemos montón. Ya.